1, exhortó ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres que hay en el mundo, en la tierra y aquí y en todo lugar, por los reyes. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestro rey, por nuestro presidente y por todos los presidentes? Eso pide el Pablo de aquella época y nosotros lo hemos tomado. Por todos los que están en eminencia. Ahí tenemos los gobernantes, los diputados de nuestro país, los gobernadores, los alcaldes, alcaldesas, que hay que orar por ellos. Le hace la instrucción a Timoteo sobre esto y también a nosotros hoy en día, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, y le acompaña la honestidad. Hermano, este es un valor incalculable que debemos de tomarlo muy en cuenta. No solamente la piedad, sino que vaya acompañada también con la honestidad. Qué lindo, hermanos y hermanas, que usted y yo seamos piadosos. ¿Y qué significa ser piadosos? Significa tener una devoción especial, específica hacia nuestro Dios. ¿Cuánto le alabamos a Dios? Amén. Pero también debe de ir acompañada con la honestidad. Debemos de ser honestos con nuestro estilo de vida, porque muchas personas nos están observando cómo vivimos. Y si somos piadosos, tenemos que practicarlo, tenemos que vivirlo. Y allí más anteriormente, cuando usted practica las oraciones, que es una instrucción para Timoteo y también para nosotros, y que nos menciona acerca de la piedad, que significa ser devoción hacia Dios y ser reverentes hacia nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros practicamos esto hoy en día? Claro que nos cuesta, pero Dios lo pide que usted y yo, y especialmente la juventud y los que estamos presentes, debemos, hermanos amados, tener devoción hacia Dios de una manera especial, como también respetarle, amarle y vivir con una honestidad especial ante Dios. A Él no le podemos engañar, hermanos. Debemos ser honestos con nuestro estilo de vida, mostrar piedad. Y también nos menciona que hay instrucciones no solamente para las oraciones, como le dice a Timoteo, su hijo de la fe, sino también le da instrucciones en el capítulo 3 para los obispos. Dios bendiga a los hermanos obispos y ministros, compañeros pastores, líderes y predicadores, evangelistas. También le da instrucciones el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, del 1 en adelante. Vemos también que el misterio de la fe es importante, hermano. El misterio de la fe no es muy conocido, pero lo menciona en el versículo 9 del 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos sometimos al poderío, al señorío de Dios, comenzó a hacer una obra en la vida de nosotros y nos limpió nuestra conciencia? Porque antes de venir a Cristo, ¿qué hacíamos? ¿Cómo teníamos nuestra conciencia? ¿Estaba negrita o blanquita? Usted y yo conocemos nuestra vida, y si estaba negrita, pues el Señor lo limpió con su preciosa sangre. Y en ese versículo se menciona acerca del misterio de la fe, con limpia conciencia. También en Hechos capítulo 1 habla del misterio que solamente Dios Padre lo conoce. Cuando los apóstoles preguntan al Señor antes de su vida, le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué contestó el Señor? No les toca a vosotros. Es un misterio. No les toca a vosotros los sazones que solo a mi Padre le corresponden. Y esto hasta el día de hoy, hermanos.
No nos corresponde a nosotros como discípulos, como conocedores de la palabra, conocer las sazones o los misterios que solo Dios se le toca. Por ejemplo, otro, Jesús le dijo a sus discípulos allá en Mateo 24 que cuándo iban a suceder estas señales. ¿Qué dijo el Señor? Otro de los misterios. Y Él le dijo, solamente le mostró algo de las señales, o algo de la señal, que era temblores como lo que estamos viendo. Imagínense lo que ha sucedido en Venezuela, que oramos por los hermanos venezolanos, lo que ha sucedido en Japón, lo que ha sucedido en México. Una de las señales que menciona ahí es temblores, hambres, pestes y ¿qué más? Guerras. Mire cómo ha estado el Medio Oriente, ¿verdad? Pero todavía no es el fin. Así que nos tiene en ese misterio. Pero ahora que también menciona ahí el capítulo 3 de Timoteo acerca de los requisitos del 1 en adelante para los obispos, también menciona los requisitos, que es una instrucción para Timoteo acerca de los requisitos de los diáconos, que también pide que sean los obispos y los diáconos honestos, que hablemos con verdad, que no mintamos, que digamos y que aceptemos nuestros errores. Así, de esa manera me enfoco en esta preciosa noche acerca de la piedad, que debe de ir acompañada también de la honestidad, y debe de, como le dice Pablo a su hijo Timoteo, en la fe. Estas son instrucciones claras y precisas, directas del apóstol Pablo a su hijo Timoteo en la fe, que le dice en esta instrucción precisa en el versículo 14: esto te escribo. Es algo imperativo, como que alguien le diga, un compañero nosotros, esto te doy, esto te digo que harás, o que hagas. Esto mismo le dice Pablo a Timoteo, que esto te escribo, aunque tengo la esperanza de que de ir a verte, de ir a visitarte, porque él estaba pendiente de sus hijos en la fe, y uno de ellos era Timoteo, y estaba al pendiente. Por eso esta carta es importante y usa este imperativo para este joven pastor Timoteo, para que si tardo, oiga otra frase imperativa, que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pregunto, ¿cómo nos conducimos nosotros en la casa de Dios? En la casa de oración. ¿Cómo nos conducimos como miembros de la iglesia de Dios? ¿Cómo es su estilo de vida fuera de aquí? ¿Cómo es nuestro estilo de vida fuera de estas cuatro paredes? Porque la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, no solamente se mantiene aquí. Debemos de mostrar la piedad en todos lugares. Y somos responsables para las personas que nos observan, que nos ven, cómo caminamos, cómo hablamos, cómo nos conducimos, qué hacemos, si agradamos a Dios afuera de estas cuatro paredes, si hacemos lo que a Dios le agrada. Y ahí pongo el ejemplo de aquel joven en el Antiguo Testamento llamado Enoc, que lo menciona en el Antiguo Testamento, que dice que caminó con Dios. Amén. ¿Y qué le sucedió en beneficio que caminó con Dios? Enoc fue traspuesto y no vio muerte. También usted y yo, si nos mantenemos firmes, viviendo como a Dios le agrada, caminando con Dios como lo caminó Enoc, le aseguro, como hizo Pablo, como hizo Timoteo, como hizo el equipo que se desarrolló trabajando en el evangelismo, trabajando, presentando la piedad, presentando a Jesucristo, presentando el evangelio de Cristo, presentando el reino de Dios, trae beneficios a la vida de nosotros, hermanos. También usted y yo, si Dios nos permite, no veremos muerte. Cuando Cristo venga y nos haya así, alabando, glorificando, exaltando el nombre del Señor y haciendo la voluntad de Dios, Él ha prometido levantarnos de esta tierra y transformarnos como ángeles para volar.
Pero también aquellos seres queridos que han partido con Cristo y fueron piadosos, fueron de devoción para Dios y se mantuvieron firmes y caminaron con Dios, también hay promesas y beneficios para ellos. ¿Qué les pasará a los que murieron en Cristo? Van a resucitar primero. Linda promesa. Por eso que usted y yo tenemos esperanza de que los seres queridos que murieron en Cristo van a resucitar primero. ¿Para qué? Para encontrarse con Cristo en las nubes y a su nombre. Miren qué lindo. Y también nosotros que vivimos, ¿qué va a pasar? Si nos mantenemos preciosamente en la piedad y la honestidad y agradando a Dios y caminando con Dios y sirviendo al Señor con nuestros compañeros pastores y los líderes y todos los que estamos acá, algo va a ocurrir. Vamos a ser beneficiados, que vamos a ser transformados, como decía hace poco, como ángeles. Cuando Cristo venga, el Señor lo levantará, porque este cuerpo, así como estamos nosotros, hermano, no puede volar, pero seremos transformados. Mire solamente el aspecto de un ángel. Él puede ir y venir. Eso es lo que se menciona en la Biblia, que seremos transformados para poder volar. Con este cuerpo pecaminoso, con este cuerpo humano, no podemos volar y encontrarlos con Cristo en las nubes. Pero hay promesa que Él ha prometido, valga la redundancia, transformar nuestra vida y ser como un ángel para volar y vernos con Cristo en las nubes. Pero tenemos que ser piadosos y tenemos que respetar a Dios, amar a Dios, servir a Dios, hacer la voluntad de Dios y vivir piadosamente delante de Dios. Amén. En estas instrucciones que Pablo le da a Timoteo, el imperativo es cómo se debe conducir él como siervo, como líder, como ejemplo de los demás. Y dice la palabra de Dios ahí, imperativamente lo recalco, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Dónde está la iglesia del Dios viviente esta noche? Gloria a Dios. Repito, ¿dónde está la iglesia del Dios viviente? No tenemos a un Dios muerto, hasta un coro ahí. Tenemos a un Dios vivo. Y Él ha prometido llevarnos con Él. Me encanta lo que dice en Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí, dice Cristo. Voy a preparar lugar para vosotros. Amén. Tenemos esa esperanza. Cuando estamos enfermitos, claro que tenemos que prepararnos, tenemos que confiar. Dios bendiga al hermano Feliciano, que él ha confiado en Dios. Y Dios ha sido su médico de médicos. Y Dios le ha placido dejarlo un tiempo más para servirle al Señor. Y que hemos visto la gloria de Dios en él, porque hay grandes propósitos en la vida de Dios. Y sé que mi hermano y los hermanos que estamos aquí vivimos una vida piadosa y hacemos el esfuerzo de hacer la voluntad de Dios, de caminar con Dios. Así que también esa iglesia viviente del Dios vivo tiene una columna. Es una columna que significa, por ejemplo, esta casa de oración. Si no tuviera columna, en todo temblor se cayera o se cayera fácilmente, porque una columna, también ponen el ejemplo de la columna de nosotros, que sostiene todo el cuerpo. Si no tuviéramos columna, fuéramos como una chibola, quizás, bien aguado, como un muñeco de trapo. Pero tenemos una columna. Es que Dios es perfecto, hermano. ¿Cuánto lo creen? Dios es perfecto y lindo, que nos puso una columna que sostiene todo el cuerpo. No importa el peso de nosotros, no importa el cuerpo que sea alto, grande, pequeño, pero la columna es básico, es importante. Qué feo sería si no tuviéramos columna. No lo sostuviéramos. Anduviéramos fuéramos como un peluche. Ponga usted en un sillón un peluche, ¿cómo se haría? No se sostiene. Pero esa es la idea que presenta Pablo acerca de la iglesia de Dios.
del Dios viviente, que es una columna y baluarte. ¿De qué? De la verdad. Razón tuvo el Señor cuando le dijo a Tomás, que estaba incrédulo. ¿Cuánto incrédulo es aquí? ¿Cuánto no? Allá en Juan 14:6, en el 5 comienza. Le dice a Tomás: ¿sabéis el camino? ¿Sabéis el camino? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Juan 14:5. ¿Y qué le dice el Señor acerca de la verdad? Yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por mí. ¿Cuántos lo creen esa palabra? Amén. Y vivimos, Padre Santo, en el nombre del Señor, piadosamente creyendo que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida eterna. La vida que Él ofrece no es como la vida que tenemos. Alguien ha durado más de 100 años. Yo celebré un cumpleaños que tenía 202 años. Y creo que aquí, 102 años, ¿ves? 102 años. Y creo que aquí hay una hermana que anda por esos años. Dios le bendiga, hermano. Porque la vida la da el Señor. Le podemos dar un aplauso al Señor por la vida de mi hermana Clarita. El Señor da la vida y vida eterna. Si vivimos 100 años, más de 100 años, la vida eterna es para siempre, hermano. La vida eterna es para siempre, hermano. La vida de nosotros es corta, algunos 90, algunos 100. Pero tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. De la verdad. Y en Juan capítulo 8, verso 32, ¿qué nos dice la palabra? Conoceréis. ¿Cuántos han conocido la verdad? Conoceréis la verdad. Y la verdad nos ha hecho libres. ¿Cuántos de nosotros antes andábamos alejados de Dios, hermano? Sirviendo a dioses que no hablan, a dioses que no ven, a dioses que no oyen, a dioses que no huelen, a dioses que no caminan, a dioses que no palpan. Y el Salmo 115 que nos dice sobre ese punto: tienen ojos y no ven, tienen boca, no hablan, tienen oídos o orejas y no oyen, tienen pies y no caminan, tienen manos pero no palpan. Y qué tremendo es, hermano, y es fuerte que eso no le enseña la iglesia tradicional, que aún los que los hacen son igual que ellos. ¿Y sabe por qué lo hacen? Obtienen ganancias en eso. Pero usted y yo, que somos columna y baluarte de la verdad, debemos de ser defensores, hermanos. Ahora que conocemos la verdad. Y la verdad es Cristo y a su nombre. Amén. Y mantenernos firmes. Porque el enemigo no descansa, o nuestro cuerpo no descansa queriéndonos engañar. El mundo que vivimos también no descansa queriéndonos engañar. Pero allá si usted se deja. Pero si estamos viviendo una vida piadosa, le aseguro que llegaremos a un final, a un puerto seguro. ¿Cuánto le daban al Señor? ¡Aleluya! Amén. Nuestra meta es Cristo, hermanos. Y usted, como columna y baluarte de la verdad, amada iglesia, debemos de defendernos. Cuando usted se encuentra con una organización que enseña no a Cristo, enseña a otro Dios, tenemos que defender. La verdad es Cristo. La vida eterna es Cristo. Amén. El camino verdadero es Cristo. No todos los caminos que dice el mundo, como dice, llegan a Roma. No, pero a Cristo solo hay un camino. Y hay una puerta también, como lo dice el Evangelio. Solo una puerta de entrada, y es Cristo. Y es angosta. Es angosta. No vamos a entrar los que somos obesos espirituales. No vamos a entrar. Se lo digo de corazón. No vamos a entrar. Tenemos que ejercitar en la oración, en el ayuno y en todos los ejercicios que nos hacen prepararnos para poder entrar esa puerta estrecha que es Cristo. Amén. Usted y yo debemos de vivir piadosamente delante de los ojos de Dios, no delante de nosotros los compañeros pastores, porque nosotros no andamos vigilando a nadie, pero Dios todo lo oye, todo lo sabe. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente.
omnipresente y es poderoso. Él se da cuenta de todo, hermanos. Usted y yo no le podemos engañar a Dios. Por eso hay una palabra que dice: no os engañéis. Dios no puede ser. Y eso es cierto. Nosotros creemos que podemos engañar a Dios. No, nosotros mismos los engañamos. Por eso necesitamos, hermanos amados, ser verdaderamente genuinos, columna y baluarte de la verdad. El baluarte tiene que ver con un pilar que no se mueve, hermanos. Venga lo que venga. Si esta iglesia que mi hermano pastor dirige, que guía hacia el puerto seguro, vienen temblores espirituales, siendo la iglesia columna y baluarte de la verdad, se mantiene firme. Por ahí vi un texto anteriormente, 1 Corintios, parece 16:13, que estemos alerta porque el enemigo quisiera engañarnos a nosotros para que no sigamos en los caminos de Cristo y que vivamos conforme a la piedad de Cristo. Hermano, es importante ser columna genuina de la verdad y baluarte de la verdad. Y eso, hermano, tiene que ver con vivir una vida piadosa. Amén. Por ahí tenemos columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Hermano, en esto descansa la base de la Biblia. Grande es el misterio de la piedad. Piedras que usted y yo debemos de ponerle mucho cuidado para vivir ante los ojos de Dios como a Dios le agrada. Amén. Y en ese sentido queremos ver que dice el apóstol a Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y vamos a ver unos puntos de ahí para la honra y gloria de Dios. Pablo le instruye a Timoteo cómo debe conducirse en la iglesia. Tómelo para usted o para mí. En este pasaje Pablo instruye a Timoteo cómo guiar a la iglesia en defensa de la verdad para que sigamos su ejemplo. Timoteo tenía que ser un ejemplo, pero el mejor ejemplo que tenemos es Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Le instruye que la iglesia, ¿dónde está la iglesia de Dios? Del Dios viviente. Amén. La iglesia instruida del Dios viviente debe de vivir conforme a la voluntad del Señor. Y ahí podemos parecernos un poco en las cualidades, por lo menos 3 cualidades del Señor. Dígame una de ellas. Una de ellas es que era manso. La otra era humilde de corazón. Y la otra era obediente. ¿Cuántos de los que estamos aquí, si vivimos piadosamente, somos obedientes a Dios y a su palabra y a los que nos guían? Hermanos, ¿qué dice el Salmo 42:2? Vamos a tomar esa escritura. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuántos tenemos sed de Dios? Mire, hermano, si somos piadosos, todos los días necesitamos de Dios. Nuestra alma necesita de Dios. Así como necesitamos del alimento material, necesitamos también del alimento espiritual. Todos los días. Yo bendiga a los que agarramos la Biblia todos los días y nos desayunamos, nos almorzamos, nos cenamos con un capítulo de la Biblia. Por lo menos con un par de versículos de la Biblia. Y buen desayuno para nuestra alma y para nuestro espíritu. Amén. Me encanta lo que dice Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Amén. Lo recalca en el Antiguo Testamento. Él es el Dios vivo, el Rey eterno. A su ira
tiembla la tierra. Y las naciones no pueden sufrir su indignación. Eso lo encontramos en Jeremías. Y había razón. Jeremías conoció a un Dios vivo. ¿Y usted y yo? También conocemos a un Dios vivo. ¿Cuánto le alaban al Señor esta noche? Para ir concluyendo esta reflexión bíblica de que grande es el misterio y la piedad, el apóstol le instruye a que la iglesia defienda la verdad a capa y espada, como es en el término salvadoreño. ¿Qué hace usted cuando se encuentra con alguien que le enseña otras cosas? Amada iglesia, que alguien le enseña, no hombre, hay que seguir a Mahoma. ¿Qué dicen, amor? ¿Será correcto que usted diga, pues sí, eso es verdad? Pablo le interesa que instruya a la iglesia defendiendo la verdad y se mantiene enseñando esa verdad, como lo dice Timoteo ahí en esta carta. Dios, punto 1, Dios fue manifestado en carne. ¿Cree usted que Mahoma fue manifestado en carne? Solamente Cristo, hermanos. ¿Y dónde encontramos eso? Véame, por favor, Juan 1:1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y qué más? Verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, hermano, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 3 parece. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hasta el día de hoy, ¿ha cambiado eso? Pero si viene alguien y dice, no, es Mahoma, hay que seguir a Mahoma. Usted tiene que ser, iglesia amada del Señor, defensor de la verdad, defensores de la verdad. Y esto nos van a mantener firmes ante los ojos de Dios, que no nos van a torcer el brazo para que creamos en semejante cosa. Y no solo, le parece un ejemplo, ¿verdad? Porque otros le enseñan aquí en el país que sigamos a Buda. ¿Cuántos de ustedes siguen a Buda? Nosotros, diga conmigo, seguimos a Cristo. Nosotros seguimos a Cristo y tratamos de vivir una vida piadosa, y que somos la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, y tenemos que ser defensores de la verdad. ¿Cuántos le alaban al Señor? Con eso concluyo. ¿Cuántos vamos a practicar la piedad y ser honestos ante los ojos de Dios? Que es importante estos dos ingredientes. Se me escapaba esto. Creído en el mundo, en todo el mundo se habla de Cristo, y recibido arriba en gloria. ¿Dónde encontramos esto? Vaya conmigo en los últimos versículos, por favor. Hay más, pero con esto, recibido arriba en gloria. Hechos 1:12. En adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Siga? Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de todos estos perseveraban unánimes en oración. Esta es parte también de ser piadosos. Hay que ser de oración. Y ruego con las mujeres y con María y Madre de Jesús, con sus hermanos. Continúe. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Qué precioso que todos los que vivamos piadosamente fuera un número como este, hermano, hoy en día en esta iglesia. Pero tenemos la esperanza de fe que podemos llegar a crecer espiritualmente y en número. Pero el versículo que quería recordarles es
cuando los ángeles vieron que iba Jesús en una nube y el Señor le recibió arriba en gloria. Que el Señor le bendiga esta noche. Y a su nombre. Si hay tiempito quisiera que oremos. Quisiera invitar al dúo por su misericordia que cantemos unos coros de oración. Hay dos necesidades que yo he visto en esta noche en mis compañeros pastores y mi hermano supervisor. Quisieran que oremos por ellos, por el hermano Trini, en esta ocasión, por el hermano Feliciano que está en proceso de recuperación. Quiero invitarles que pasen acá y hermanos de la iglesia del Dios viviente, que somos piadosos, podamos orar por mi hermano